La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Cipol, del Ministerio Católico Internacional, La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos la voz de Jesús. Nuestro tema de hoy: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan así: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan de mañana. Perdónanos nuestros pecados. También nosotros perdonamos a todo el que nos debía algo. Y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. El tema de hoy se llama Lo que Jesús tenía en el corazón. ¿Cómo se llama el tema? Una vez yo fui al cardiólogo mío, el doctor Pablo Marino, que Dios lo bendiga, en La Viña, y me hizo un ecocardiograma. Yo me fasciné. Yo tendría como 40 años, ahora tengo 59, pero pude ver mi corazón bombeando. Y decía, eso ya tiene, desde que empecé a bombear ese corazoncito en el vientre de mi madre, y se ha mantenido así, y yo nunca lo había visto, y lo pude ver con mis propios ojos. Y así Jesucristo nos da una expresión de su corazón cuando nos enseña el Padre Nuestro. Compara tus oraciones con el Padre Nuestro y vas a ver cómo eres tú de distinto de Jesús. Pues tus oraciones son casi todas centradas en tu comodidad y la de los tuyos, ¿sí o no? Señor, que no se me caiga más el pelo, Señor, que yo rebaje de peso, Señor, que me rinda la plata, Señor, que el gato se sane sin llevarlo al veterinario, Señor, que se acabe la gotera que tengo en mi cuarto, Señor, que consiga yo esto, que consiga yo aquello, que le vaya bien a mi tía, que le vaya bien a mi mamá, que le vaya bien a mis amigos. Cosas materiales, pasajeras, que hay que pedirlas. Diga al de al lado, ¿para dónde vamos a agarrar con esa pata hinchada? Dígase al de al lado. Hay que pedirlas, pero Jesús nos revela su corazón en el Padre Nuestro. Y nosotros esta oración la hemos tomado como una fórmula. Y rezamos 100 Padre Nuestros, 300 Padre Nuestros. Ay, eso yo creo que está mal hecho. Pues terminamos rezando así, Padre, santificado sea tu nombre. Y el ángel cuando lo lleva, Dios dice, ¿es un Padre Nuestro o una salve? Yo no sé. Él hizo así. No. Diga al de al lado, cuando uno ora, la mente debe concordar con las palabras. Yo creo que por fórmula rezamos el Padre Nuestro en la misa, en las vísperas, en las laudes, en el rosario. Normalmente mal rezado, pero de vez en cuando debemos detenernos a hacer oración de verdad con el Padre Nuestro. Y lo primero que Jesús dice es Padre. Y hay una mujer, una monja, que yo supe de ella que me decía, yo no puedo rezar el Padre Nuestro. Pero yo apenas digo Padre y pienso, Padre, Dios Padre, Dios Padre, Dios mi Padre. Y llamar a Dios Padre, eso ya es demasiado profundo. Mírale la cara que tienes al lado. ¿De quién será hijo? Dígale al de al lado el nombre de su papá. Dígaselo al de al lado. Ahora dígale al de al lado el nombre de su papá, dígale al de al lado, Dios. Náguara. No ha habido nadie que se le compare a él. Diga al de al lado, ¿usted se ha dado cuenta de quién es hijo usted? Ese tema ya es tan profundo. Jesús estaba absolutamente convencido
de que Dios era su Padre. Jamaquea al de al lado y dígale, tú no te has convencido. Si nosotros supiéramos, porque en venezolano creer significa dudar. En Venezuela tú le dices, ¿vienes esta tarde a la fiesta en mi casa? Yo creo, eso es que no viene. No sé en Ecuador, en Colombia, en Guatemala, en Estados Unidos los latinos, si eso será igual allá. Pero aquí en Venezuela una mujer le dice a un hombre, ¿tú me quieres? Y él dice, yo creo, eso que no la quiere. Y por eso cuando uno le dice, ¿tú crees que Dios es tu Padre? Yo creo, no. En Venezuela no se dice, yo sé que Dios es mi Padre. Tú te has enterado, tú sabes, tú estás convencido. Si tú te convences de que Dios es tu Padre, en primer lugar tú te vas a querer mucho porque los hijos se parecen a sus padres, ¿sí o no? Yo cada vez que paso por el espejo de la sacristía digo, pero qué cura tan bello mandaron para el trigal, lo acabo de pensar. Yo soy bonito, yo soy bueno, yo soy valioso, pues yo soy hijo de Dios. No tengo sangre azul, tengo sangre divina. Hermano de Jesucristo, poseído por el Espíritu Santo, que es el amor. Pero mi más grande dignidad es que Dios es mi Padre. Y después Jesús dice nuestro. Dile al de lado, de tu suegra también, de tu nuera también, de la persona más despreciable, Jesús es su Padre. Y ahí Jesús nos está diciendo que todos somos hermanos. Por eso no podemos odiar. Por eso no podemos juzgar. Y ya ahí Jesús nos da un programa que si aceptáramos la fe cristiana, haría que este mundo fuera un mundo de paz. Diré al de lado, todo hombre es mi hermano. Yo recuerdo cuando estaba pequeñito que me llegó un material de las misiones que decía, todo hombre es mi hermano, y salía un niñito de Vietnam cargando en la espalda a su hermanito, protegiéndolo, y decía, no es una carga, es mi hermano. Y por eso el corazón de un cristiano, Jesús nos dice en el Padre Nuestro, tiene que saber que Dios es su Padre y que todos son sus hermanos, o sea que todo el mundo te tiene que caber en el corazón. El rey David tiene una frase en uno de los salmos que dice, Señor, tú me dilataste el corazón. Yo siempre que la veía pensaba en la Virgen María, que Dios le dilató su inmaculado corazón tanto que como madre entraron allí todos los hombres. Y tu corazón tiene que dilatarse igual, es tu hermano. Ámalo porque es tu hermano, no seas indiferente. Y después Jesús dice una frase misteriosa, santifica tu nombre. Santificado sea tu nombre, que tu nombre sea proclamado santo. Si usted no lee el libro de Ezequiel, no entiende nunca esa frase. Dios dice, por la maldad de ustedes, ¿cómo dice Dios? Mi nombre es humillado en toda la tierra. El nombre de Dios es execrado por culpa de nosotros. Pues cuando un cristiano es corrupto, dice, ¿y ese es cristiano? Cuando un judío es corrupto, que también son hijos de Dios, ese es judío. Cuando un protestante, que se llaman cristianos ahora, los hermanos evangélicos, es corrupto o es adúltero, y ese es cristiano, dígale al lado, tenemos que ser santos para que se proclame la santidad del nombre de Dios. Yo le voy a decir cómo la Madre Teresa una vez santificó el nombre de Dios. Ella recogió un hombre, para mí esto significa santificar el nombre de Dios. Ella recogió un hombre, cuenta ella, que estaba en la calle, se lo estaban comiendo las ratas. Tenía gusanos en varias partes del cuerpo. Madre Teresa lo cargó con otra monja, sin sentir asco por el olor y la inmundicia de él, y lo acostó en una tabla de mármol que ella tenía en su casa, donde había escrito, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, para contemplar el cuerpo de Cristo crucificado en esos pobres gente. Le sacó los gusanos, le curó las partes más podridas de la carne, lo hizo oler bien otra vez, lo limpió, lo entalcó, lo arregló, le echó un poquito de colonia, lo envolvió en una sábana y lo llevó a una cama a morirse. No se podía curar, estaba agonizando. Y el hombre le dijo, señora, ese hombre no era cristiano, ni sabía que esa mujer era monja ni nada.
señora, es más, ella se vestía como una hindú cualquiera, con un sari blanco y azul. Señora, yo mismo me tengo asco. ¿Por qué usted hizo esto? Y ella le dijo, me mandó mi esposo. Me mandó mi esposo. Y él le dijo, bendito sea su esposo. Y se murió. Ese hombre murió alabando a Dios. El único nombre que él sabía de Dios era el esposo de la señora esta. ¿Quién era el esposo de la Madre Teresa? Dios. Ella se casó con Dios. Cuando tú eres honesto, cuando tú te dejas tocar por el Espíritu Santo y le dices no al pecado y sí a la gracia, Cristo anhelaba ver la santidad en el mundo. Cristo anhelaba ver a la Iglesia Católica como un grupo inmenso de gente haciendo la voluntad de Dios. Y por eso santificar el nombre del Padre es que nosotros seamos la gloria de Dios. Por eso Cristo dice, en esto lleva gloria a mi Padre, en que ustedes den mucho fruto. Dígale al lado, da fruto para que alaben a Dios. Por ejemplo, dice la Biblia, dice la liturgia católica, y cuando Dios nos concede a nosotros dar limosna, nos hace en la Cuaresma imágenes de su generosidad. Entonces tú a una persona necesitada que no tiene comida en su casa, le llegas con 2 paquetes de harina y 3 latas de sardina. ¿Qué es lo que dice la persona? ¿Gracias a quién? A Dios. Santifica el nombre de Dios por tus obras. Cuando tú eres un buen médico, cuando tú eres un buen abogado, cuando tú eres una persona que atiendes a los demás con cariño, cuando tú vas a un asilo y le cortas las uñas a un viejito que la tenía encajada, en el momento que se la estás cortando a lo mejor te dice una cosa muy fea de tu mamá, porque eso duele mucho, pero cuando dice, ahora duele, ay, ya no, gracias, ¿a quién? A Dios. Entonces tenemos que ser agentes de esa santificación del nombre de Dios. Venga tu reino. Dígale de lado, en el mundo hay 2 reinos. El reino de Dios que batalla con el reino del mal. Y Cristo aquí hace una afirmación de guerra espiritual. Que el reino de la luz, el reino del Señor venza al reino de las tinieblas. Dígale de lado, Jesús soñaba eso. Jesús en la tierra pedía fervorosamente que venga tu reino. En el reino de Dios hay perdón, hay amor, hay alegría, hay paz, hay gozo, hay santidad. Mírale la cara al de al lado. Tú eres cristiano, tú eres un ciudadano del reino de Dios. ¿Es así o no es así? Dígale de lado, dese su lugar. Levante la cabeza. Saque el pecho. Siéntese derecho. Usted es un príncipe, una princesa del reino de Dios, un agente de Dios en este mundo. Y ese reino tiene que ir avanzando. Y así como los reyes, tú le dices a una reina, ¿quieres una arepa con sardina? ¿Qué te va a decir ella? Yo no consumo esas cosas. Porque una reina puede comerse un canapé de anchoa, mejor de caviar, pero una arepa con sardina, chaima, no, eso es muy ordinario para una reina. Así mismo tú que eres del reino de Dios te dice, mira, ahí están estos realitos que nos podemos ganar fraudulentamente. Yo soy un hijo del rey, olvídate, ¿cómo tú me vas a ofrecer a mí una cuestión de corrupción, por el amor de Dios? Y te viene una sugerencia de cualquier pecado. Pues no, porque yo soy un hijo del rey, yo pertenezco al reino de Dios. Y diga conmigo, en el reino de Dios hay justicia, hay paz y hay alegría. Venga tu reino, Señor. ¿Cómo debemos pedir, Señor, que a Venezuela venga tu reino? Que a América Latina venga tu reino, Señor, donde hay justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Después Jesucristo pide lo más sublime que nos puede pasar a nosotros. Que se haga tu voluntad en esta tierra como se hace en el cielo. Yo interpreto eso así. Padre, que se haga tu voluntad en la tierra, que soy yo, el tierrúo Roberto, como se hace en el celestial Jesús. Que así como en Jesús todo fue voluntad del Padre, se haga en mí la voluntad de Dios. Dígale al lado, esa es la más grande santidad. Yo me acuerdo mi mamá, cuando yo estaba chiquito, mi mamá tenía un radio grandísimo, era como un mueble grande. En ese tiempo no había internet ni nada de eso.
Y mi mamá agarraba y se pegaba de ese radio toda la noche. Y empezaba a buscar la radio alemana por las altísimas bandas de esa radio. Hasta que al final sonaba pim, 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 pim. Deutsche Welle, la radio alemana. Mi mamá se pegaba toda la noche a escuchar su radio alemana con gran deleite. Eso cuando yo estaba pequeño, hace como 50 años. Pues dígale, en eso consiste la vida. En sintonizarse con Dios. La sintonía. Cuando Dios y yo queremos lo mismo. Ahora, cuando usted llegue a una cosa buena, una cosa mala, diga: Señor, si eso es lo que tú quieres, bienvenido sea. Amén. Santa Teresa de Jesús llegó a ese nivel de santidad. Decía: si quieres que esté flojeando, quiero por amor flojear. Si me mandas trabajar, morir quiero trabajando. Dime dónde, cómo y cuándo. Dime, dulce amor, dime qué quieres tú de mí. Hacer la voluntad de Dios. ¿No es así? Cuando su matrimonio va mal y usted tiene ganas de salir corriendo, eso no es voluntad de Dios. Váyase para el rincón y diga 10 veces: yo me lo busqué, yo me lo busqué, yo me lo busqué. Y siga perseverando, a menos que le estén pegando o haciéndole daño, ¿verdad? Entonces tiene que ir para la autoridad a denunciarlo o a denunciarla, porque hay mujeres que le pegan al marido. Yo los he visto llorando. Y entonces, pero uno tiene que llevar la voluntad de Dios hasta el final. Y si hiciéramos eso siempre, ¿será voluntad de Dios que yo haga este negocio? ¿Será agradable a los ojos de Dios? ¿Dios quiere de verdad que yo me tome esa otra copa más? ¿Dios quiere de verdad que yo tome ese dinero? O sea, buscar en todo, hacer lo que Dios quiere. Y usted dirá: bueno, sí, eso era todo lo que anhelaba Jesús, pero en mis necesidades materiales, qué bello es Jesús. Dele un aplauso al Señor. Dice: Señor, danos pan. Danos pan. Punto. ¿Cómo dijo? Tenemos tantas necesidades creadas, ¿sí o no? En estos días se me fue la luz, ¿verdad? 44 horas, fue fuerte. Yo andaba como loco porque no soy sencillo. Aquí en esta zona han vivido personas durante 500 años, ¿sí o no? Y antes no había ventiladores ni aire acondicionado. A nosotros, inconforme. Dígale al lado: sude un poquito con alegría. Dígale al lado. A mí me dice una amiga que ella, cuando estaba en su casa y tenía mucho calor, abría la ventana. Después el marido le regaló un ventilador. Ya no podía vivir sin el ventilador. Después le compró un aire acondicionado de esos tractores, que son una caja que hace tanto ruido que uno tiene que apagarlo para hablar por teléfono. Yo tengo uno de esos en mi oficina. Es una reliquia. Y ella ya no podía vivir sin eso. Y después le compró un split. Y es puff. Pero uno está metido que puede hacer un iglú dentro del cuarto y ahora no puede vivir sin eso. Nosotros realmente necesitamos poco. ¿Cuántos zapatos necesita cada persona, a menos que sea mocha? 2, un par. Tenemos que tener 10 pares. ¿Cuánta ropa tenemos? Y por ahí dicen los artistas, dígalo conmigo: menos es más. Diga de lado: casi todos somos acumuladores compulsivos. Dígaselo. Guardamos y guardamos. Mire, una vez yo estaba en un retiro espiritual. Como yo he hecho tanto, puedo decirlo, el padre era un poquito aburrido y la charla no me estaban impactando mucho, pero entonces Dios dijo: yo te voy a dar una charla allá en Bejuma, en la casa de retiros del clero. Entonces yo me senté en una iglesia ya en construcción que nunca se terminó y de repente vi las hormigas. Pobres hormigas, le habían pisado el hormiguero. Yo no fui. Pisaron el hormiguero y las pobres hormigas todas se declararon en desastre y empezaron otra vez a reconstruir el hormiguero, a abrir otra vez el hueco del hormiguero. Y tú la veías cargando esos pedazos de rama, guardando. Y en eso yo abro la Biblia y dice: fíjate en la hormiga. Trabaja día y noche guardando para el futuro, para hacer yogur allá adentro y darle comida a sus larvas. Se muere trabajando, pobre hormiga. Y de repente, cuando estoy
sentado así viendo las hormigas y la encontré en el libro de los Proverbios. Esto es una enseñanza para mí, que no me esté matando por buscar lo que realmente no hace falta. Vino un pajarito, se paró, consiguió unas semillitas ahí, se las comió, levantó el guarguero, cantó un poquitico y se fue. Y después habló la Biblia otra vez y me dice: fíjense en los pájaros del cielo, no siembran ni cosechan. No es que vamos a ser flojos. Diga al de lado: trabaja intensamente, porque trabajar da alegría, y el ocio es la madre de todos los vicios. Pero una cosa es trabajar mucho y otra cosa es acumular. No acumule y trate de despegarse de las necesidades que no son reales. Tú tienes 2 bolsos, uno negro y uno verde oliva, bien bonitos, y de repente estás en Instagram y ¡prim!, te sale 7 bolsos de 7 colores con unos estilos, y tú empiezas y buscas el número de la tarjeta de crédito. ¿Para qué? Si ya tienes 2, ¿sí o no? Claro, si tú quieres tener 3, yo no te voy a decir que eso es pecado, pero sí te va a inquietar. Pues vas a decir: ya tengo 3, ¿por qué no tengo 4? El apetito, mientras más le echas, más jala. Y Cristo dice: pan, como San Francisco, pan. San Pablo decía: si tenemos que comer y que ponernos, seamos felices. De paso, yo no soy socialista, no pertenezco a ninguna ideología, pero sí pienso que debemos liberarnos de la esclavitud, porque hay gente que pasa toda la vida angustiada por procurarse más y más y más. Y después te muere y todo eso se lo reparten. O tienes que emigrar y lo tienes que vender por 4 lochas. Tanto nada para morir en la orilla. Entonces seamos más relajados y tengamos un trabajo que nos dé para comer, para vestirnos, para las cosas fundamentales, y poder los fines de semana descansar, ir a misa. Pues hay gente que trabaja de lunes a lunes como un burro y al final lo que le queda es el agobio. Jesucristo nos dice: danos el pan de cada día. Diga al de lado: y Dios lo da. Al que trabaja, Dios le manda su pan por algún lado, Dios se lo manda porque es un Padre maravilloso. Pero después viene una parte tan fuerte que la hemos querido cambiar. Yo me acuerdo cuando yo nací, era jovencito y me enseñaron el Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Diga de lado: deudas morales y deudas materiales. Pero Jesucristo era enemigo del préstamo. Él decía: presten sin esperar que les devuelvan. ¿Verdad? Si es una cosa muy necesaria para ti y la prestaste, espera que te la devuelvan. Es la única licuadora que tiene, es la única batidora, es el único molde redondo con huequito en el medio, es el único tupperware de ese que ya no sale. Hay cosas que uno presta y espera que se las devuelvan, ¿verdad? Porque son necesarias. Pero si tú tienes un corazón grande, tú prestas y dices: si puedes, quédate con eso. Si quieres me lo pagas o se lo das a otro. Total, Dios es el que nos da las cosas. Dios nos está pidiendo allí: ten un corazón así generoso con los que te tienen deudas. Perdona las deudas, condona las deudas. Jesucristo dice: yo vine a anunciar el año de la gracia del Señor, el año del perdón, de la condonación de deudas. Jesucristo le gusta eso. Él anhelaba a una gente que sabe dar y perdonar la deuda. Si no te es posible sobrevivir sin recuperar tu deuda, bueno, cóbrala. Pero lo mismo con la que el que me la debe la paga. Yo te espero en la bajadita. La venganza. Cristo dice: no, 0 venganza. Perdone todas las ofensas, perdónelas todas como yo las perdoné en la cruz. Porque Jesús sabe, diga al de lado: el perdón sana. Y guardar un rencor es como guardarse una araña mona dentro de la camisa. La araña mona es pelúa, negra y tiene un veneno mortal. Así es el rencor que usted tiene. Hay que hacer como el amor de Dios, que es nuevo cada mañana. Y le decimos a Dios algo bien fregado: perdónanos como nosotros perdonamos. Sé generoso con nosotros, con nuestro nivel de generosidad. Sé misericordioso de nosotros con nuestro nivel de misericordia. Y es que Cristo siempre nos ha dicho que el perdón y el amor del Padre está muy condicionado a nuestro perdón y amor. Por eso diga al de lado: escarránchese perdonando.
Y cuando a usted le toque algo muy grande que perdonar, aunque le duela mucho, perdónelo. Me encanta una película por ahí que se llama La Cabaña, véala. Trae mucho sobre el perdón. Hay una frasecita bien bonita, dice: el perdón no siempre obliga a una relación. Hay veces que uno perdona y son cosas tan graves para la familia de uno, para el bien de los que uno cuida, que no puede restablecer la relación. Pero sin embargo, como decía nuestro Padre San Francisco, si no lo puedes amar, por lo menos no lo odies. Piensa en tu suegra, en tu nuera, en la persona que te montó una calumnia, en el que te hizo daño. Sí, yo recuerdo una señora que cuando estaba chiquita pasó un señor en su carro y sin querer le atropelló el perro de la niñita. Y ella me dice: padre, yo odié a ese hombre toda la vida. Ese odio lo fui, él me mató mi perro, él me mató mi perro, él me mató mi perro. 35, 40 años con ese tema. Él me mató mi perro. Hizo un retiro conmigo y perdonó al pobre chofer, que ya estaba muerto. El día en que vas al entierro, él me mató mi perro. Y me dice: padre, yo tuve una liberación tan grande. Es que el que perdona se libera del mal. Entonces Jesucristo dice: ama de la medida en que tú quieres ser amado por Dios. Qué cosas tan bellas tenía Jesús en el corazón. Y Jesús se da cuenta después de que la prueba va a venir. Dile al de lado: la prueba te espera. Y Él no dice: líbranos de la tentación. Porque imagínate un bebé diciendo: líbrame de caminar, líbrame de que me salgan los dienticos, líbrame de aprender a decir mamá, líbrame de verme la manito. No, el niño aprende a caminar, se ve las manitos, aprende a decir mamá, pero cuando le salen los dientes llora con fiebre día y noche, ¿sí o no? Eso duele, que le salgan uno los dientes. Son cosas duras del crecimiento necesarias. Las tentaciones no son porque Dios te quiere probar a ti. Vamos a ver cuánto aguanta. Vamos a ver cuánto aguanta. No, Dios no es cruel. Diga de lado: Dios es bueno. Las tentaciones son para que tú crezcas. Justamente mi oración esta mañana fue sobre eso. Estaba leyendo de una esposa de un misionero que quedó ciego el resto de su vida. Y ella lo estuvo cuidando toda su vida. Entonces ella escribió un libro de meditaciones que yo he amado toda mi vida ese libro. Tengo ya, de mis 59 años, llevo 38 años leyendo ese libro. Lo leo y lo leo. Y esta mañana, ya van a preguntar cuál es el libro, pues no les voy a decir. Esta mañana me tocó una meditación de ese libro que decía: tú vas al taller del herrero y ves que el herrero usa un fuego muy grande con el hierro, y después usa agua muy fría, y después usa una piedra de amolar. Algunas de las cuchillas no soportan el fuego, o se rompen en el agua, o se muestran sus daños cuando le pasas la piedra de amolar. Y esas quedan para objetos menos nobles: escarbar la tierra, raspar una arepa con quemadito, cosas así. Pero los cuchillos que soportan el fuego, que soportan el agua y que soportan la piedra, se convierten en cuchillos nobles que se guardan para cosas grandes. Conclusión: cuando Dios te pasa por el fuego, por el agua, tiene promesas. Pasarás por el fuego y no te quemarás. Pasarás por el agua y no te anegarás. Pero Dios hace eso, dile al de al lado, para terminar de crearte. Es que Dios está terminando de crearte. Y cuando Dios hunde los dedos en el barro, eso duele. Y cuando Dios te monta en el torno a dar vuelta, eso marea. Pero yo veo a las mamás que están en esta asamblea y son unos seres tan bonitos, pero han pasado más trabajo que un perro en una autopista, ¿sí o no? Con la niña que en el embarazo se le declara esa diabetes tan grande, con la niña, que la nieta que no le dan la visa para volver a su casa con su papá y su mamá. Llanto, lágrimas, sustos, miedo, los papás también. Pero todas esas tentaciones, esas pruebas, son las que lo hacen a uno grande. Pongamos que un marido tan feo
que la única que se fijó en él fue la esposa. Es que él es feo de verdad. Ese hombre nunca sabremos si es fiel, porque no ha tenido más chance. Pobrecito, es tan re feo que parece una nevera por atrás. En cambio, un tipo que se parece a Cheyenne, huele a perfume caro, tiene una billetera full, todo el mundo sabe que tiene mucha plata, y las mujeres se le tiran a los pies así, y él dice: no, yo soy casado, yo tengo mi esposa. Pero mi amor, una noche de copas, una noche... No, ese sí es fiel, ¿sí o no? Era infiel con su esposa. Ahí está la tentación, es la que desarrolla. Ahora, nosotros somos muy frágiles. Diga al de al lado, si algún día cae, rebote, dígase al de al lado. Pero Jesús nos dice algo muy bello ahí. Jesús no permite las tentaciones para que caigamos, sino para que venzamos. Diga al de al lado, tú puedes vencer siempre. ¿Por qué? Porque Cristo dice: ninguno de ustedes será tentado por encima de su fuerza, y con la tentación yo les daré la salida. Diga al de al lado, busque la salida cuando tenga la tentación. Dios le prometió que iba a tener siempre una salida. Amén. Y al final Jesús dice: líbralos del maligno, porque Jesús se da cuenta del odio que nos tiene Satanás. El Papa acaba de decir, el Papa Francisco, denle un aplauso al Papa Francisco, porque ese es el Papa, es el sucesor de Jesucristo. Y hay una gente que inventó y que está cuestionando al Papa Francisco. Yo no cuestiono al hombre de Dios que Dios puso al frente mío. Mientras no me plantean pecar, yo lo obedezco. Amén. Y yo sé que él no está loco para mandarme a pecar. El Papa Francisco es un hombre, a mí me parece, santo, que busca a Dios de todo corazón, y encima es el sucesor de San Pedro. La gente me pregunta, algunos que están un poco desorientados, ¿por qué usted sigue al Papa Francisco? Voy a terminar pensando de usted lo mismo que pienso él. Digo, pues piénselo, porque yo soy católico. Y Cristo me dijo a mí, con San Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el que a ti te recibe, a mí me recibe. Al que a ti te rechaza, a mí me rechaza. Yo no soy juez de mis superiores. El Papa dice, muy bello, muy cierto, muy esclarecedor, dice: el diablo se nos presenta poderosamente y nos ofrece regalos, dice. Pero nosotros, cuando los agarramos, no sabemos los regalos, lo que contienen esos regalos. Entonces Él nos trata de engañar, Él nos trata de oprimir, Él nos trata de llevar al mal, de ponernos en contra de la voluntad de Dios. Y uno debe estar por eso orando: líbranos. Porque dice la Biblia que Dios a nosotros nos creó un poco inferior a los ángeles. O sea, que Satanás, nuestro enemigo, por ser ángel, es superior a nuestra calidad de ser. Pero después dice de nosotros que a nosotros nos corona de gloria y de dignidad por encima de Él. Nos corona de gloria y de dignidad cuando nosotros somos fieles al Señor y le sacamos al diablo el tiro por la culata. Yo supe de un padre que cada vez que llegaba de su trabajo en la noche a donde él vivía, tiene una visión atemorizadora. Sí, así es, atemorizante. Se miraba él mismo herido, como si hubiera salido de un accidente de tránsito, lleno de heridas, sangrando, y sentía que internamente le decía al diablo: así te voy a dejar, así te voy a dejar. Claro, el diablo le daba rabia todo el bien que estaba haciendo ese padre. Y no había ninguna razón psicológica para que él tuviera esas cosas, porque nunca tiene visiones ni nada de eso, sino que él veía eso de una manera muy viva varias veces, hasta que un día, como sabía que le esperaba tal vez eso en la escalera de su casa, porque siempre en el mismo sitio, dijo: Padre eterno, yo te ofrezco la prueba esa, si me toca esta noche, esa opresión, ese susto, te lo ofrezco, Padre, por los sacerdotes, por la conversión de las almas. Más nunca vio nada. Diga al de lado: Cachicamo no trabaja para lapa. Cachicamo es armadillo. La lapa es un perrito que tiene una carne muy sabrosa y que lo cazan mucho en Venezuela. La lapa
trabaja ágilmente. El cachicamo le cuesta trabajar. En Venezuela tenemos un dicho: cachicamo no trabaja palapa, o sea, uno no hace nada para su enemigo. Y el enemigo, en la medida en que tú le ofrezcas a Dios las aflicciones y las cruces que Él te ponga, más bien tú lo vas a pisar a Él. Y Cristo dice: líbranos del maligno. Pero al final hay una parte más del Padre Nuestro que nosotros en la misa la ponemos después. Dice: porque tuyo, Padre, es el reino, el poder y la gloria. Termina después de desahogar todo lo que anhelaba en su corazón, diciendo una alabanza a la grandeza del Padre. Fíjate, entonces, el Padre Nuestro es como una radiografía de Jesús. ¿Y sabes cuál es el sueño de Dios Padre? Dile al de lado: que tú te parezcas a Jesús. Entonces yo mañana en la mañana pienso agarrarme una media horita, poner mi icono de Jesús, mi imagencita de Jesús, prender una vela, tener al lado un buen café negro con esplenda o con stevia, y ahí rezar pausadamente el Padre Nuestro. Es más, mañana voy a hacer lo que hizo San Francisco. San Francisco tiene una cosa que se llama paráfrasis del Padre Nuestro. Y es que Francisco rezó el Padre Nuestro explicándolo él mismo. Yo mañana voy a comenzar a hacer el mío. Creo que en media hora no lo podré hacer todo. A lo mejor me quedo en Padre nada más, o en Padre Nuestro. Pero hoy les he compartido a ustedes la manera en que yo comprendo ese ecosonograma de Jesús, para que usted también profundice el suyo. Diga al de lado: el Padre Nuestro revela el corazón de Jesús. Y Jesús nos dice: recen así, significa quieran esto ustedes también. Quieran esto ustedes también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas y deudas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y nos deben algo. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para los que servimos a Dios y a la Iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios. Y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.